Nuestro invitado de hoy es gastrónomo egresado del Colegio Superior de Gastronomía y la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo Sant Pol de Mar, en Cataluña, España. Completó sus estudios en la Escuela Ritz-Escoffier y la Escuela Le Nôtre, en París, Francia. Tras una temporada como cocinero, comenzó su carrera como periodista gastronómico. Es sommelier certificado por la Asociación de Sommeliers Mexicanos y Tea Sommelier por la Escuela Mexicana de Té. Es vocero y juez internacional del Concurso Mundial de Bruselas y del Spirit Selection. Carlos es un gran promotor de los destilados de agave, principalmente mezcales de Oaxaca. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a tu podcast de vino favorito, Envinados. Y hoy, ya se dieron cuenta, tenemos aquí a un gran amigo, un súper invitado, mi querido Carlitos Borboa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, campeón. Híjole, yo bien agradecido, porque sé que tu agenda es una agenda muy, muy ocupada y que te hayas dado el tiempo y la chance de venir y de estar acá un ratito para platicar con nosotros. De verdad te lo agradezco muchísimo. No me digas eso, lo que tuvimos mucha suerte es que no tenía un viaje en puerta y además venir con los amigos siempre es una oportunidad para contar buenas nuevas. Hace un montón que no nos veíamos. Sí, además. caray, realmente, lo que pasa es que tú estás muy ocupado, o sea, tú viajas, hace ratito antes de entrar al aire, me platicabas qué es ser Carlos Borboa y está muy cabrón, perdón, está muy cañón. Sí, es bastante duro. La verdad es que yo de repente a mí mismo me veo y digo, ¿cómo logro ocupar mi tiempo tan eficientemente? Uh-huh. Pero sí es una pesadilla. Entre viajes y entre pendientes y... Yo tengo un problema, Ricardo. Ajá. No sé decir que no. Ok. ¿Sabes? Entonces, mucha gente viene y me dice, oye, si hacemos este proyecto increíble, y digo, ok, vamos. Sí, sí, sí. Ajá. Y no voy dándome cuenta que voy sumando pendientes Sí. y pendientes Sí, y pendientes. Y de repente, entre tantos viajes, es bien complicado darle salida a cosas que tienes que son urgentes o bien prioritarias. ¿Qué es lo que más ocupa tu tiempo? Viajar, definitivamente. Okay. La verdad es que desde el último año ya venía viajando muy intensamente. Previo a la pandemia hubo un mes que me hice México, Rías Baixas, Japón, China, México, de nuevo China. O sea, ya era una cosa muy intensa. Okay. Pero este último año ha sido una pesadilla de viajar. A inicio de año tuve que estar en Estados Unidos, después hacer visitas a distintas regiones de México con las que trabajamos para traer el concurso. Después tuve que ir a Sudáfrica, que fue intenso. Me quedé unos días para aprovechar y conocer. Después regreso, tuve que ir ahora a Croacia, regreso, tengo que ir ahora a San Emilión la semana que viene. Regreso, Japón, es muy intenso. Teniendo tantas cosas que hacer, ¿cómo logras compaginar tantos viajes? Mira, debo de tener una planeación muy puntual porque además todos los fines de mes tengo que estar en México para ver las operaciones del wine bar que tenemos aquí del Concurso Mundial de Bruselas. Entonces la verdad es que es una odisea a nivel de planeación puntualmente. Y trato además de compaginar con mi familia, que es el reto más importante. Tengo un hijo chiquito que te demanda mucho tiempo. Mi esposa trabaja, tiene un trabajo yo creo que hasta más difícil que el mío. Y tengo que compaginar entre mi vida personal, entre por supuesto todos estos viajes y las responsabilidades de los distintos proyectos que tenemos en México. Mucha gente me pregunta, oye Carlos, tienes que hacer un concurso internacional, después tienes que hacer un concurso que se hace en México exclusivamente para productos nacionales. ¿Cómo lo diagramas y lo desarrollas? Pues teniendo una planeación perfecta a largo plazo, ¿no? Y teniendo un equipo que te da soporte y que te permite... Eso te iba a decir, también requieres de gente que te ayude, porque si no sería imposible, ¿no? Y además tengo la gran fortuna de trabajar con gente que tiene esta libertad absoluta de decir, me entrego y amo mi trabajo. Yo sé que es todo un tema, los workahólicos como nosotros, sí, claro, que a las 2 de la mañana estamos trabajando, pero tengo la gran fortuna de trabajar con un par de personas que tienen esa misma visión intensa de trabajo y que de repente yo puedo estar en China y me ayudan y me dan soporte en México en la madrugada o viceversa, okay. Y logramos sacar la chamba al final. Claro. Wow. Oye, pues mira, realmente yo te quise invitar, además de saludarte después de mucho tiempo de no vernos, porque en los últimos tiempos, puntualmente el año pasado y este año, se han dado cosas muy importantes en relación al vino.
El año pasado, por ejemplo, con el congreso que se llevó a cabo allá en Baja California, que, pues que como yo digo, pone a México, ¿no?, en el visor del mundo vitivinícola, y eso está muy padre. Y ahora, con la gran noticia de que el concurso mundial de Bruselas, que se acaba de llevar a cabo en Croacia, el año que entra se va a hacer en México. Hijo, tengo muchas cosas que preguntarte, pero la primera es, ¿cómo se logra eso? Pues se logra trabajando intensamente para tratar de atraer este tipo de plataformas al país. La mayoría de la gente me dice, ya lo sabías y lo planeaste rápidamente. Este es un trabajo que lleva casi 2 años planeándose. 2 años solo para anunciarlo, ¿vale? Para definirlo y trabajar en este anuncio oficial. Claramente, siempre ha habido una intención por hacer este tipo de proyectos en México, pero siempre necesitas un partner, ¿sabes? Claro. Alguien que se anime contigo y que te abrace y te tome de la mano y te diga, vamos juntos y lo podemos hacer. Y para mí, este partner que es Guanajuato, el gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Turismo... Que dicho sea de paso, ha hecho ha realizado muchas acciones en favor, ¿no?, de la promoción del vino, ¿no? Exacto, y además ha recibido 2 campeonatos México Selection, tiene un enfoque radicalmente dirigido hacia el enoturismo, hacia crecer su producción, hacia atraer personas, visitantes y ir un poco hasta evangelizando respecto a sus propios productos. Pues era fácil apostar cuando tienes un partner con el que ya trabajaste, con el que te entiendes perfectamente bien y que además tiene esta visión de atraer proyectos de talla internacional que además cuestan no solo muchos esfuerzos, sino un gran presupuesto y una gran operación. La idea vino de ellos. Yo he recibido desde hace mucho tiempo mucha gente de distintos gobiernos que me dice, ¿y si lo traemos? ¿Y si...? La verdad es que yo siempre tomo estas palabras como una idea rebotada al aire en algún momento. Pero ellos se pusieron serios y ellos pidieron una junta conmigo y con la organización del concurso a nivel internacional y nos dijeron, ¿qué necesitamos? Exploremos para saber si es posible hacerlo. Y trabajamos durante casi 2 años para definirlo, aterrizarlo, pasar todos los candados de seguridad que tiene atraer un proyecto como este a nivel internacional. Y al final lo otorgamos y creo que el anuncio fue una cosa verdaderamente excepcional. Sí, estar en Croacia, por supuesto yo tuve una pésima cata este año en Croacia, lo digo abiertamente, porque claro, tenía toda la presión de estar soportando este anuncio, estar lidiando con una misión diplomática, más los jueces, más atraer a muchos mexicanos este año. Si te fijas, en el panel de este año hubieron muchísimos catadores mexicanos, desde Laura Santander hasta Andrés Zamor, hasta Teresa Rodríguez de Diario Reforma, a Raquel del Castillo del Universal, a compradores, a un grupo muy nutrido de catadores que representarán México. Y el momento fue una joya brutal de uno de estos momentos de vida que no se te van a olvidar, porque además conseguimos un mariachi croata, que fue una joya. Yo creo que eso fue la parte más bonita del anuncio, ¿no? O sea, el poder coronar todo lo que ya de por sí significaba hacer ese anuncio con un mariachi. Imagínate un mariachi croata que toca en la Filarmónica de Zagreb, que conseguimos, que hacía incluso los ruidos, las gesticulaciones que hacen los mariachis mexicanos. Y fue, yo debo decir que fue el momento más emotivo que ha tenido el concurso mundial de Bruselas en 30 años de edición. Y sí, viene el próximo año a León, a Guanajuato específicamente. Elegimos León por la operatividad que nos permite una ciudad como León, que es la 4ª ciudad más importante en términos de desarrollo en nuestro país y en urbanismo, digámoslo así. Y, por supuesto, tenemos que ir a los viñedos. Entonces, estamos diseñando un plan para traer a todos estos líderes de opinión a las zonas productivas vitivinícolas del estado. Ya empezamos a trabajar. De hecho, los retos son monumentales. Te platicaba ahorita antes de entrar al aire. Solo pensar en traer 15,000 muestras de vino desde Bélgica hacia México en un avión especial con la liberación. Es todo un reto de logística. Claramente. Que además tiene que estar muy bien coordinada por los gobiernos. En este caso, el gobierno de Guanajuato, ¿no? Y que además no puede fallar.
¿sabes? Porque nunca ha pasado que en un concurso no lleguen los vinos, o no lleguen los catadores, o no haya las condiciones de seguridad, operatividad y demás que requiere un evento como este. Generalmente, cuando hacemos un concurso fuera de Europa, que esta es la segunda vez que lo hacemos en la historia del concurso, la única vez que el concurso ha salido de Europa fue en el 2018, que fue a China. Okay. Y China funciona como un modelo para México. Estamos siguiendo los mismos protocolos de operatividad puntualmente. Es un avión, porque si los mandamos por mar también vamos a perder mucho tiempo. Entonces debemos de definir un periodo de registro, un periodo de recepción, un periodo de clasificación y después mandarlos por aire. Ok. Muy bien. No, bueno, además eso creo que le reduce un poquito el estrés a las botellas durante el viaje, ¿no? Claramente, y además tenemos que proteger siempre a este producto final que es el vino. Entonces debemos de tomar todas las precauciones. Habitualmente la gente me dice, ¿cómo transportan los vinos? Pues por supuesto en el México Selection, si van de México a Coahuila, van en una caja, protegidos y demás. Pero si vienen desde Bélgica hasta León, Guanajuato, tienen que tener un protocolo especial de empaque con una caja especial, ya clasificados, porque imagínate, deberíamos de traer a cuántas personas desde Bélgica para operar en México, clasificar, hacer, reconocer. Es una labor titánica que de repente la gente no entiende. Que en México para el campeonato mexicano lo hago yo con mi equipo en la Ciudad de México. Pero bueno, nuestro límite son mil muestras. Sí, Imagínate, 7,500 por 2 son 15,000. Ok, esto quiere decir que para el concurso de 2024 ya se están empezando a recibir muestras, ¿o cuándo empiezan a recibir muestras? La convocatoria abre en el mes de diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, y recibimos durante diciembre, enero, febrero y también a veces hasta marzo. Ok. Los productores mandan sus productos a nuestras oficinas centrales en Bélgica y de ahí las trasladamos al país sede. Que este año es importantísimo mencionar, Guanajuato está representando a todo un país y a toda una industria a nivel Latinoamérica. Eso es lo que de repente pues el público en general no alcanza a dimensionar. Muchos me dicen, es que ¿por qué Guanajuato? Elegimos Guanajuato porque tiene la capacidad operacional para hacerlo. El año pasado con el Congreso... La voluntad. Exactamente, la voluntad y además la visión de hacerlo porque representa un gran esfuerzo político y un gran esfuerzo presupuestal, por supuesto. Claro. Tú lo sabes, el año pasado con el Congreso de la OIB, mucha gente decía, es que me hospedo en Tijuana y después me tengo que trasladar a Ensenada y regresar. Eso es lo que nosotros también vimos cuando aceptamos la candidatura del estado de Guanajuato y apostamos por León porque tiene la infraestructura capaz de hacerlo. Tiene un aeropuerto que está a 30 minutos, tiene hoteles, tiene centros de convenciones, tiene la capacidad a nivel operativo para recibir un proyecto como este. Y, por supuesto, los jueces tendrán agendas extendidas en distintas regiones del país, que ya me lo han pedido distintas asociaciones de productores y organizaciones civiles que representan al vino en distintas regiones. Y, por supuesto, será algo que impacte no solo a Guanajuato, sino a todo México y atraerá a la vista de la industria internacional a México como país productor. ¿Qué crees que opine, por ejemplo, la industria vitivinícola de, por decir algo, Latinoamérica? Eso es muy importante porque yo me enfrenté, ahora estando en Croacia, a los comentarios de jueces, grandes amigos, periodistas, representantes de territorios como Chile, como por supuesto Uruguay o como por supuesto Brasil. Y yo tenía muchísimo miedo, ¿sabes? Porque México, seamos muy sinceros, México es el territorio más antiguo productivo que hay en el Nuevo Mundo, pero la realidad es que somos una industria bastante joven, Claro. cuya historia, si bien somos positivos, podríamos trazar hasta lo que empezó en el Valle de Guadalupe a principios del siglo pasado. Yo tenía mucho miedo porque sabía que Chile me podía decir como, oye Carlos, ¿pero por qué México? Si Chile es mucho más inmenso. Y la verdad es que fue un shock darme cuenta cómo esta atracción del concurso para México fue tan bien recibida por todos los representantes de América Latina. Y todos me decían, Carlos, es que esto no es México, esto es América Latina y estamos orgullosos de ser latinos y que el concurso salga de Europa y venga al continente americano, a un país de Latinoamérica, no a Estados Unidos ni a Canadá, que confíen en la capacidad que tenemos para hacerlo como latinos. Y además también no hay que perder de vista que México es un mercado súper importante para distintos polos productivos del mundo, incluido Chile, incluido Argentina, incluido por supuesto Uruguay y poco Brasil, pero cada vez desarrollándose más. Claro. Entonces,
Los chilenos me decían, Carlos, es que además las viñas chilenas han descubierto que México es un territorio donde pueden generar negocio de vinos de alta gama. Entonces, la verdad es que el anuncio de México 2024 ha sido una gran noticia para toda la industria en México, pero también para todos estos hermanos latinoamericanos con los que habitualmente tenemos que compartir reflectores a nivel continente. Oye, mi querido Carlos, tú tienes un paquetote, porque no nada más es ese concurso, estamos hablando de los dos, del México Selection y del Mundial. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, Pues me tengo que repartir en 1 millón de partes. sí. Tengo la fortuna de tener un equipo, como te decía, que me da un soporte muy importante y que se compromete y que tiene este mismo sueño romántico de concretar esos proyectos. Todos me preguntan, Carlos, este 2023 hay un México Selection que va al estado de Yucatán, que además es un reto, Sí, claro. porque la mayoría de la gente me dice, sí, pero Yucatán no produce vinos. Sí, pero el México Selection es un campeonato que abraza bebidas vitivinícolas y bebidas espirituosas. Y no perdamos de vista, nos encanta a todos como periodistas y como entusiastas del vino hablar de la maravilla que es el vino mexicano, maridado con la cocina tradicional. Ir a Yucatán, donde hay Wow. una Sí, sí, representatividad totalmente. importantísima gastronómica, Total, te claro. permite hacer esa liazón. En el 2024 todos me dicen, va a haber solo un campeonato mundial. No, también hay una sede que ya está definida, que no podemos decir hasta que concluya Yucatán 2023, pero que será también interesante porque es un estado vitivinícola al que nunca hemos ido en estos 7 años del concurso. Entonces, pues básicamente es un timing perfecto y una organización perfecta. Trabajar desde ahora hasta noviembre para hacer el México Selection 2023. Ujú. Desde ahora hasta junio del próximo año para hacer Guanajuato-León 2024. Y ahí empezar a recorrer el camino que nos va a ayudar a cerrar el próximo 2024 con un México Selection 2024. Wow. Oye, mi querido Carlitos, ¿tú alguna vez soñaste que esto iba a pasar? ¿Alguna vez pensaste que así iba a ser? No, la verdad es que no. Y ahora me llena de curiosidad a nivel personal todos los días el saber cómo manejarlo, ¿sabes? Yo estudié gastronomía, yo soy una persona que hizo primero estudios en marketing, después en gastronomía, que estaba totalmente perfilada y orientada a trabajar en una cocina. Ujú. Y amo cocinar. Sí, conozco esa parte de la historia. Claro. Yo me refería, una vez que tú ya estás metido en esto, ¿en qué momento, o sea, el trabajo del México Selección ha sido para mí uno de los proyectos pues, más importantes del vino en México, para el vino en México? ¿Por qué razón? Porque nos pone en la mira del mundo vitivinícola, y la verdad es que creo que es lo mejor que nos puede pasar. Pero de pronto, dentro de todo este camino que tú has logrado ya cimentar durante estos años, decir, wow, ahora voy a traer el mundial acá, eso es lo que tú pensaste alguna vez, oye, para eso voy, o ese es mi fin, mi meta, pues. Mira, desde que yo empecé a nivel formación académica, después pasé por el periodismo, después me involucré con el concurso, desarrollamos el México Selection, tuve este gran liderazgo, igual y no deseado por mí, la vida me lo puso allí, de atraer el México Selection y de tener una competencia nacional. Claro, hoy hay mucha gente que dice abiertamente, es que yo tenía una idea, es que yo lo quería traer. Sí, compadre, pero las ideas que no concretadas, pues no Sí, cuentan, ¿no? claro, en Yo eso también, quedan, claro. yo también puedo tener la idea de ser un rockero que toque y le abra a los Rolling Stones mañana, ¿no? Ujú, claro. Y la verdad es que por más que toque bien la batería, nunca lo voy a hacer. Sí. Las ideas, por supuesto, siempre están ahí y los sueños siempre están ahí. Yo desde que llegué al concurso mundial de Bruselas, mi primer mundial en el 2012, 14 por allá, no me acuerdo muy bien en este momento, pues soñaba y decía, ¿cuándo lo voy a traer, sabes? Y también soñaba hacer el Benchmark Taster que ya Claro. platicamos alguna vez y soñaba que algún momento México podría tener esta repercusión internacional. ¿Por qué? Porque a nivel periodístico la gente siempre me decía, ¿qué te preguntan de México cuando vas al mundo? Pues es que ni me preguntan y se sorprenden de que hacemos vino. Claro, ¿vale? claro, sí, sí. Y cuando tú trabajas todo este tiempo, como yo lo he hecho a nivel periodístico y a nivel comunicación, soñando a traer ideas y concretarlas, pues es una satisfacción muy grande que yo incluso hoy no entiendo. Yo no creo que estén sucediendo muchas de las cosas que suceden. Y de repente la gente me habla y me dice, es que trajiste a Yancy Robinson. No, yo no la traje.
Tuve la gran fortuna de trabajar con ella durante mucho tiempo y el día que vino a México, pues era natural que nos viéramos y Claro, catáramos, claro. ¿no? Además es consecuencia del trabajo, Claro. todo lo que has hecho. O sea, yo como siempre he dicho, o sea, hay cosas que definitivamente no habrían sucedido de no ser por ciertas personas. Y en el caso del vino y de todo lo que representa este concurso tan importante, yo estoy total y absolutamente convencido que nada de esto hubiera pasado si no hubiera existido Carlos Borboa. Mira, yo creo que mi gran labor ha sido trabajar para darle voz también a todas estas personas que tienen algo que aportar a la industria, Okay. a todas las regiones que quieren tener visibilidad, a todos los productores que igual el público general no compraría sus vinos a menos que tuvieran el sticker de Bruselas o la comunicación de Bruselas. Claro. Y muchos productores siempre me dicen, y lo digo abiertamente, Gina Estrada de Vinos El Cielo siempre me dice, Charlie, es que antes de que tú empezaras con todo este rollo del concurso, pues México no tenía muchísima visibilidad a nivel internacional. Y yo nunca creo eso, a nivel personal y humano te lo digo. Yo lo que creo es que lo que hemos hecho es picarles las costillas a distintos frentes para que empiecen a trabajar y se empiecen a preocupar por brillar a nivel internacional. Claro. Hace 10 años, cuando yo trabajaba en un periódico y hice una nota donde le preguntaba a los productores, ¿y por qué no exportan? Todos me decían, ¿por qué no nos interesa? Porque tenemos un mercado cautivo, porque toda nuestra producción se vende en México. Claro. ¿Para qué querríamos ir al mundo? Y hace un mes me escribieron unos productores de Querétaro que me decían, estamos exportando y tenemos presencia en 15 países y en Total. 20 estados de la Unión Americana. Eso es lo que logramos hacer a través de ser necios, ser duros, trabajar intensamente y ser muy, muy perfeccionistas en lo que vamos a traer a México tiene que estar a la altura del mundo. Claro. Esa es la realidad. No, y no solo eso, también es picarle la cresta a los productores para que cada vez hagan mejor las cosas. Claro. Y ojo, Y la verdad es que hoy por hoy nos podemos sorprender por grandes vinos que se están haciendo en México. O sea, ¿Y eso sabes? está muy cañón. Hoy, por ejemplo, hace unos días estaba revisando el asunto este del Cenzontle y pues viene de una bodega relativamente nueva, que creo que nada más tiene 2 etiquetas, que aparentemente revivió un viñedo que ya por ahí estaba, que no daba o sea, no daba y lo revivieron y wow, pum, de repente primer lugar en o medalla de oro en este concurso. Wow, esto habla de que hoy por hoy, pues la mayor parte de los productores en México están poniéndose las pilas y están haciendo cada vez mejor las cosas. Y obviamente no solo con la intención de vender más vino, sino de tener reconocimiento mundial, ¿no? ¿Sabes qué es la parte más increíble de esta historia? Ese vino de Finca El Empecinado, que es un Sauvignon Blanc con Chardonnay y con Palomino, es un mix entre la fruta de Palomino de este viñedo que estaba olvidado, que es un viejo viñedo temporal, y el trabajo de Vinos El Cielo. Porque el enólogo lo hizo. Chuy Rivera es quien lo hizo. No sabía. Y el Sauvignon Blanc y el Chardonnay viene del cielo. Y cuando a mí la gente me decía, Carlos, pero ¿cómo pudo haber ganado este proyecto chiquito, desconocido? Y hice la investigación, antes incluso de anunciar el premio, pues claro, todos los reflectores apuntalaban a que pues tenía razón, porque el cielo ganó también en 2019 esta revelación internacional por su vino tinto, aquel también muy, pues muy polémico. Sí. Te voy a decir que la parte más difícil de mi chamba en ese sentido es defender un poco lo que hacemos. Claro. Porque claro, decir abiertamente o algún medio de comunicación que diga es el mejor vino del mundo, yo siempre soy muy cauto. Y yo siempre digo, a ver, Oye, ¿qué te parece si hablamos de eso? Necesitamos hacer un pequeño corte y regresamos para hablar de eso. Eso es muy interesante. Regresamos. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso. Como se dieron cuenta, fue un corte muy sencillito. Aquí tenemos que hacer una serie de ajustes cada determinado tiempo. Pero vamos a continuar con
con la charla con mi querido Carlos. Pero antes quiero recordarles que este podcast se graba en las instalaciones de Reprogramando TV, que están en Mariano Escobedo 396, aquí enfrente a Liverpool, Polanco, muy bien ubicado, y que está disponible por si alguno necesita hacer algún video corporativo, algún podcast, un noticiero, algún webinar, cualquier cosa que tenga que ver con algún producto audiovisual. Debajo de aquí en los comentarios les vamos a dejar toda la información para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y les aclaren todas sus dudas. Así es que, quien quita y el día de mañana podamos tener también aquí en el estudio su proyecto. Mi querido Carlitos, hablábamos de un tema muy importante. Esa parte en donde hay que defender, ¿no? Exacto, porque además, ojo, decir como estos premios internacionales hieren muchas susceptibilidades siempre. Claro, y hay muchas dudas, y la gente empieza a meter que, ay, sí, que cómo le hicieron, y, está Mira, muy cañón, ¿no? yo recibí una queja de un comunicador muy importante en México que decía, es que están diciendo que es el mejor vino del mundo. Y yo decía, no, yo tengo muy claro, porque además yo, Carlos, escribo el comunicado de prensa global en español, ¿no? Y decía, en ningún momento dijimos eso. Lo que nosotros dijimos es que es el vino blanco revelación de este año. Significa que es el vino mejor puntuado en blancos de este año y significa que se eligió porque los jueces descubrieron algo en él que lo hizo ser una revelación, ¿vale? Y cuando yo lo probé claramente con mi equipo decía, es muy interesante, a mí hay otros vinos que me gustan mucho más, pero entiendo perfectamente qué fue lo que este panel encontró en él. Y después de eso claramente viene una avalancha de gente crítica, de decir, no, es que no puede ser de Baja California un vino blanco el mejor del mundo. Wow, a ver, no dijimos que es el mejor del mundo, dijimos que es una revelación. ¿Y qué tendría de malo que fuera de Baja o de Querétaro o de San Luis Potosí? Yo tuve una discusión incluso en redes sociales dura con Víctor de la Serna, el comunicador, columnista de vinos de El Mundo en España. Sí. Y él decía, es que es un milagro que el mejor vino blanco del mundo sea de México. Y yo decía, los milagros existen una vez, se pueden dar una vez. Pero este productor, que es El Cielo, a través de Finca el Empecinado, que lo hicieron en un joint venture, ya ganó este premio en 2019 por un tinto. Entonces un milagro no es, número uno. Y número dos, él decía, no, bueno, el día que España gane un premio al Mezcal Revelación del Mundo, ese día también aplaudiré. Y yo decía, a ver, sus propios seguidores le dieron un golpe seco de realidad, ¿vale? Diciéndole, México es un país productor de vino desde el siglo XVI, desde antes de que se construyera como una nación como la que hoy tenemos. Claro. Y además viene heredado de esta relación entre España y México. ¿Por qué no deberíamos de poder producir vinos de altísima calidad que fueran incluso comparables con los que se producen en nivel estilo o savoir-faire en España? Y por supuesto, España no tiene denominación de origen mezcal, ¿vale? No, entonces, claro, defender los productos, defender los resultados, defender la opinión del concurso es bien difícil y eso es lo que me quita más tiempo todos los días de mi vida. Y no falta una cata que se publica y que dicen, lo vamos a evaluar y lo vamos a ver y lo vamos a descubrir. Compadre, es un premio para México. Claro. Que la mirada internacional se atraiga hacia tu territorio te va a ayudar a ti como productor también a vender, a exportar, a mejorar el consumo, ¿sabes? Sí, totalmente. Además, digo, creo que pues el tener un lugar en el panel de cata de un concurso de ese tipo, pues tiene un mérito y primero pues hay que lograrlo y hay que vivirlo para saber de qué se trata hacer algo así, ¿no? Porque pues, no debe estar nada fácil. Claro, y además yo me enfrento cuando hago todas estas explicaciones del concurso o catas a ciegas, pues a la percepción del público en general contra la percepción de un profesional. Claro. Y por supuesto las personas que participan en el concurso son profesionales o es gente que tiene una habilidad o una capacidad particular para encontrar ciertas virtudes o defectos en una etiqueta específica. Okay. Y lamento decirlo, pero la mayoría de la gente que bebemos a nivel diversión, a nivel placer, no estamos concentrándonos en esos aspectos claros que un grupo de profesionales sí es su labor. Totalmente, ¿no? Claro, totalmente. Para mí siempre eso ha sido muy, muy claro. Yo cuando tomé la decisión de empezar a hacer mis pininos en la parte de la comunicación del vino, estaba plena y totalmente convencido de que tenía que hacer algo para
para aprender de vinos, para poder saber de qué iba a platicar con la gente, ¿no? O sea, Claro. yo recientemente hice el diplomado con Jesús Díez el año pasado, y creo que era algo que tenía yo que hacer, o sea, ya gracias a Dios ya lo tengo así marcado en mi lista, porque finalmente para mí era muy importante realizarlo porque sabía que podía en algún momento mejorar el contenido del tipo de cosas que yo estaba compartiendo, ¿no? Entonces, todas estas personas que de alguna manera pasan por un concurso de este tipo, pues de alguna manera tienen pues esa preparación, ¿no? Claro, y además tenemos que siempre estar muy conscientes de que somos humanos, ¿vale? Que nos podemos equivocar y que hay algunas características a nivel sensorial que podemos o no percibir. Claro. Por ahí alguna persona me decía de este sensontle, es que no es nada intenso en aromas. Yo vengo también de una parte que es la apreciación del té, ¿vale? De la Camellia sinensis. Y hay un viejo dicho en el mundo del té que es que potencia no es igual a calidad. ¿Vale? Okay. Y de repente tú puedes tener apenas ligera aromaticidad, súper bien lograda, súper elegante, que es mucho más valioso que una explosión de aromas de fruta, ¿no? Pero de repente hay que estar comunicando todo esto, estar siendo muy sensible con el público en general, con el consumidor final, con productores, respecto a lo que hacemos, porque me parece que muchas veces hay muchas dudas respecto a qué es lo que hacemos. Si nos dedicamos a destruir vinos o a dar medallas de acuerdo a lo que nos gusta, o claro, hay mucha gente que me dice, es que tú conoces el proyecto y entonces por eso le diste una medalla. Es una cata ciegas, en la que hay muy poca información y que requiere muchísima responsabilidad de nuestra parte. Entonces, ese trabajo diario, pues es el que va construyendo prestigio de marca. Seguramente viste esta nota muy famosa que se viralizó en las últimas semanas de un periodista belga que sembró un vino del supermercado en un concurso. Sí. Y este periodista belga, de hecho, es juez del concurso mundial de Bruselas. Y de hecho, el artículo original decía, hay muchos concursos que son muy malos y otros concursos que tienen credibilidad, como incluso este concurso que es nuestro concurso, ¿vale? Y yo veía las notas viralizadas en todos los medios de comunicación diciendo, claro, es que todos mienten y es que es una manipulación. Y es muy, muy, muy interesante tener esta posición en la que yo me encuentro todos los días de defensa a algo en lo que creemos. Que al final, mira, traer el concurso a México en el 2024 será un gran reto operativo, será un reto para mí a nivel personal, impactará radicalmente a los 450 jueces que vienen de todo el mundo. Pero yo estoy convencido de que ese momento sumará a la industria, a la historia del vino en México. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Sí, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué para ti, qué era lo que más, en lo que más va a impactar este evento? Y creo que ya lo dijiste. Es la visibilidad para México, es ponernos en una posición en la que hace un mes y medio Jancy Robinson escribía de nosotros. Hoy en la mañana Decanter publicó una nota respecto a México. Claro. Hace 3 semanas Wine Enthusiast publicó una nota de México. ¿Cuándo antes habíamos visto tanta comunicación respecto a México? Y que fueran comentarios positivos de decir, oigan, chavos, aquí se saben hacer las cosas bien. Y no es un país exótico. Eso es muy, muy, muy valioso. Y nos ha costado 5 siglos de historia más una revolución de no más de 40 años. Entonces, estamos viviendo este momento importante en el que tenemos que ser, como te decía antes de empezar el programa, valientes, defender un poco a nuestra industria, pero también ser críticos, ¿vale? Y también tratar de encontrar proyectos que sumen y que beneficien a este país. Posiblemente yo ni siquiera lo vea y ni siquiera vea en mi tiempo de vida todo este boom increíble al que yo estoy seguro que va a llegar el vino mexicano. Pero por supuesto ahora, en este momento, es mi labor hacer un trabajo desinteresado en el que sume ese pequeño granito que beneficia una industria que representa al campo, que representa millones de personas y que además lleva la bandera de México, de nuestro país. Entonces, es importante por eso. Totalmente. Mi querido Carlos, se nos acabó el tiempo. Yo reitero el agradecimiento que te hayas tomado esta oportunidad para venir a saludarnos y a platicar todos estos conceptos. Yo en lo personal, a título personal, te felicito enormemente por todo lo que has hecho. Te invito a que sigas trabajando como lo haces. Yo creo que este tipo de esfuerzos y todos y cada uno de los esfuerzos que haga cualquiera desde su trinchera dentro de la industria vitivinícola en México va a sumar para que el día de mañana tengamos pues no sé,
sea una mejor industria, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Claro, y yo te agradezco a ti por el espacio y sabes que cuentas conmigo en el momento en el que quieras platicar y demás. Sé que tengo la peor agenda del mundo y tengo un montón de viajes Este lugar está abierto para ti el día que por quieras. Supuesto que sabes que es un deleite hablar contigo. Voy a hacer al revés. Cada vez que tengas tiempo me escribes. Oye, voy a estar en México y organizamos algo. Te prometo que sí, claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Esto fue todo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube y Spotify. Muy pronto en todas las plataformas de podcast. Es importante que nos sigan, pero sobre todo que le den clic a la campanita en cualquiera de las diferentes plataformas para que sepan cada vez que subimos un video nuevo. Así es que muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Esto fue Envinados, tu podcast de vino favorito. Los esperamos el próximo episodio por este mismo canal. ¡Hasta la próxima!